Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Bienvenido al lado sobrenatural de Estados Unidos, con Ted Autor Soulforger 01 con un osito de peluche mal hablado, un sistema de invocación inactivo y un pasado que se niega a permanecer enterrado. La verdadera batalla de Rango apenas comienza. Tras años en África como sicario ladrón de sueños, Rango Winchester regresa a Nueva York para adoptar a su sobrina huérfana, solo para descubrir que el dinero y la violencia no pueden resolverlo todo. Para construir una vida legal, se ve obligado a regresar a las sombras de la ciudad, donde el crimen, las fuerzas ocultas y los secretos familiares enterrados comienzan a aflorar. 13. Capítulo 13. Simposio de Espíritus Terrestres. Capítulo 13. Simposio de Espíritus Terrestres. En este momento, en el sótano. La habitación, que Rango había revisado hacía poco y estaba vacía salvo por escombros dispersos, ahora estaba repleta de fantasmas. Entre ellos había hombres, mujeres e incluso bebés, todos vestidos de forma diferente. Formaban un círculo, abarrotando el estrecho espacio. En medio de ellos estaba el fantasma afeminado que acababa de ser golpeado hasta casi matarse por Rango. Te lo he instruido innumerables veces. Un fantasma de mediana edad, vestido con ropa de los años 30, con sombrero de copa y un espeso bigote, lo señaló y maldijo furioso. Antes de que Moira descubriera los antecedentes del dueño, les dije que no se rebelaran fácilmente delante del dueño de la casa. ¿Acaso mis palabras entraron por un oído y salieron por el otro? El fantasma afeminado que yacía en el suelo quería explicarse, pero pensando en la autoridad del otro entre los espíritus, apretó los dientes y se quedó callado. Sin embargo, otro fantasma que le sostenía la cabeza intervino en su defensa. Denle un respiro al tipo. Estaba desnudo en el dormitorio, estirándose y haciendo poses seductoras como si estuviera dando un espectáculo. Claramente intentaba provocarnos. ¿Y tú? Intervino alguien más, moriste unas décadas después que el resto de nosotros. Deja de pavonearte como si fueras el dueño. Disculpe. El Dr. Arden, el hombre del bigote, estaba furioso. Pero antes de que pudiera contraatacar, Moira, la sirvienta fantasma que había guardado silencio hasta entonces, interrumpió la discusión. Cállense todos. Este dueño de casa es diferente a los de antes. Por lo que le pasó a Lain, es casi seguro que es algún tipo de exorcista. Se cruzó de brazos y continuó. Cuando estaba mirando desde arriba hace un momento, vi un destello de luz azul en su mano derecha cada vez que lanzaba un puñetazo. Si no me equivoco, así es como lo hace. Si no nos organizamos, nos va a matar uno a uno. Un momento, murmuraron confundidos los fantasmas que rodeaban el círculo. ¿Desde cuándo los exorcistas usan las manos desnudas? ¿No se supone que deben usar Biblias, agua bendita, cruces, todo eso? Tal vez el exorcismo haya evolucionado desde que estamos atrapados aquí, sugirió alguien. Genial. Así que ahora te acaban de matar a golpes. ¡Fantástico! Debo decir que, cuando este tipo entró por primera vez, pensé que era una persona decente. De buen aspecto, además. No lo catalogé como un psicópata. Sí, mira a Lain. Ya ni siquiera parece un fantasma. Un pesado silencio se apoderó del sótano. Bueno, ya basta de quejarse, dijo alguien por fin. Moira, deberías ser tú quien vaya tras él. Nadie le va a decir que no a. Y Elizabeth, añadió otro fantasma, volviéndose hacia un rincón de la habitación, cuando actuabas en Broadway, te llamaban la Dalia Negra. ¿Una cara nueva como la de este chico? No tendrá ni una sola oportunidad contra una mujer como tú. Todos los pares de ojos en la habitación se dirigieron hacia Elizabeth. Se apartaba del resto, apoyada contra la pared del fondo con una confianza relajada y lánguida. Una mujer de unos 30 años, de figura voluptuosa y curvilínea, llevaba un vestido negro ajustado que se ceñía a cada línea de su cuerpo, con una estola de piel colgando perezosamente sobre un hombro.
Un lápiz labial rojo intenso, ojos ahumados, todo el conjunto. Parecía sacada de un póster de Hollywood de los años 40. Un cigarrillo a medio fumar colgaba entre sus dedos. Miró al grupo con cierta molestia. No me gustan los chicos. Si quieren intentar seducirme, envíen a Moira. Moira se encogió de hombros. Al principio pensé lo mismo. Pero estoy bastante segura de que ya lo hice enfadar esta noche. Ella contó lo que había sucedido, la ilusión de sangre en la ducha y la forma en que Rango había reaccionado. La sala quedó en silencio. Durante el último siglo, decenas de propietarios habían pasado por allí. La mayoría se habían asustado en cuestión de días. Unos pocos se habían quedado, desapareciendo con el tiempo en espíritus residuales, uniéndose a las filas. Pero nadie, ni una sola vez, había contraatacado de esta manera. Un exorcista que trabajaba con los puños. Después de todas estas décadas como fantasmas, ninguno de ellos había visto algo igual. Entonces, sin previo aviso, un crujido agudo rompió el silencio, como un hueso que se parte en dos. Lain, el fantasma afeminado que yacía en medio del círculo, con su maltrecha forma espiritual parpadeando e inestable, dejó escapar una fina columna de humo negro. Entonces, mientras todos los fantasmas de la sala observaban con horror, su cuerpo se disolvió por completo, deshaciéndose en una espiral de humo verde que ascendió y se desvaneció en la nada. Mentir. Mentir. Su antiguo amante, que lo había estado acunando, gritó. El dolor crudo en su voz atravesó el sótano como un cuchillo. La sala estalló en pánico. Esto ya no era una amenaza. Era un hecho. Este nuevo dueño podía destruir un fantasma, para siempre, con sus propias manos. Sin rituales, sin herramientas, sin ceremonias. Solo con los puños. Jesús Cristo, se volvieron frenéticamente hacia el Dr. Arden, quien siempre se había comportado como su líder, y lo bombardearon con súplicas desesperadas. Dr. Arden, haga algo. Si este tipo no se va, nos va a aniquilar a todos. No solo dejaremos de rondar, sino que dejaremos de existir. El Dr. Arden, con todas las miradas puestas en él, sentía un terror silencioso en su interior. Pero había pasado demasiado tiempo representando el papel de autoridad serena como para dejarlo pasar ahora. Se alisó el abrigo, se ajustó el sombrero de copa y se acarició el bigote con deliberada compostura. Miró a su alrededor. Luego, hinchó el pecho y habló con toda la convicción que pudo reunir. Está bien, escuchen. Solo hay una manera de superar esto. Levantó un solo dedo. Nos mantenemos unidos. Eso es todo. Nos unimos. Empezó a caminar de un lado a otro, su voz cobrando fuerza. Piensa en lo que tenemos en esta habitación. Médicos. Farmacéuticos. 1 o 2 asesinos en serie. Una estrella de Broadway. Tenemos todos los trucos del mundo entre nosotros. Veneno, seducción, intimidación. Lo atacamos desde todos los ángulos, uno tras otro. No nos detenemos. No le damos ni un segundo para respirar. Se detuvo y se giró para mirarlos, con la mandíbula apretada. Y recuerda esto, lo único que debemos temer es al miedo mismo. Si lo dejas, este tipo no tendrá ninguna oportunidad. Las palabras cayeron como una chispa al tocar leña seca. Los fantasmas se enderezaron. Apretaron los puños. Murmullos de asentimiento recorrieron el círculo, cada vez más fuertes, más agudos, hasta que el sótano resonó con ellos. ¿Sí? Hagámoslo. Mátalo. Es hombre muerto. El Dr. Arden los observaba, con una leve sonrisa en la comisura de sus labios. Al fin y al cabo, solo era un hombre. Un hombre con algunos trucos de fiesta. Contra una habitación llena de fantasmas que habían estado rondando esta casa durante un siglo. No había comparación. Pero justo cuando la energía en la sala alcanzó su punto máximo, justo cuando los cánticos estaban alcanzando un rugido, un sonido proveniente del exterior de la puerta del sótano hizo que todos y cada uno de ellos se congelaran. Pasos. Rápidos. Con propósito. Acercándose. El sótano quedó en un silencio sepulcral. Los fantasmas, que hacía apenas unos segundos habían estado maldiciendo, se encerraron en sí mismos como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa. Los ojos se abrieron de par en par. Las cabezas se inclinaron hacia la puerta. Él viene, ¿qué hacemos? Correr. Y así, todos los fantasmas que habían estado dispuestos a luchar hasta el final se dispersaron, lanzándose de cabeza contra las paredes más cercanas, desapareciendo a través del suelo, desapareciendo en el aire como palomas asustadas. El Dr. Arden, viéndolos huir, abrió la boca para maldecir su cobardía, pero el sonido del pomo de la puerta al girar lo interrumpió.
Apartó a dos fantasmas que le bloqueaban el paso y se lanzó contra la pared tan rápido como los demás. Estallido. La puerta del sótano se abrió de golpe y Rango entró con la mirada atenta y escrutadora. Pero la habitación estaba vacía. Solo escombros dispersos, un ligero olor a polvo y silencio. Ni un alma a la vista. 14. Capítulo 14. Palabras de sabiduría. Capítulo 14. Palabras de sabiduría. Noche. El museo estaba envuelto en silencio, un marcado contraste con el bullicioso caos de las multitudes durante el día. Los objetos revividos permanecieron en silencio en sus vitrinas, lanzando miradas nerviosas al hombre detrás del mostrador de servicio. Rango, el foco de todos esos ojos ocultos, tenía una expresión tan oscura que bien podría haber pasado por un frente de tormenta acercándose. No se había atrevido a cerrar los ojos ni un solo momento en todo el día. No te equivoques. No eran los fantasmas de la casa los que lo consumían. Era la posibilidad, muy real, de que ese fantasma con tanga de cuero lo atrapara de nuevo. Después de todo, a juzgar por las Polaroids de la maleta, había habido más de un tipo así viviendo en esa casa. Un montón, de hecho. Furioso, destrozó toda la villa antes de su turno, pero los fantasmas se desvanecieron como el humo. Ni uno solo se atrevió a asomar la cara. Sin embargo, esto no era exactamente un territorio nuevo para él. De regreso en África, para impulsar el progreso del sistema, adquirió el hábito de adentrarse en aldeas y asentamientos remotos para lidiar con posesiones. Personas poseídas por espíritus, demonios, cosas que la mayoría de la gente ni siquiera creía que existieran. La razón por la que podía hacer todo eso se reducía a una sola cosa: el sistema. Le otorgaba la capacidad de interactuar físicamente con entidades espirituales, cosas que ninguna persona común podía tocar, y mucho menos combatir. Ya fueran espíritus residuales, fantasmas o algo más oscuro y extraño que nunca había podido categorizar, la regla era simple. Si se mostraban frente a él, podía golpearlos. Fuerte. Y con la formación de luz que iluminaba su mano derecha cada vez que lanzaba un puñetazo, cada golpe dejaba un daño irreversible. Permanente. Definitivo. Con solo sus puños, Rango había dispersado más fantasmas por África de los que podía contar. Así fue exactamente como llevó la barra de progreso del sistema al 99%. Pero a pesar de todo, tenía un punto ciego. Uno real. El sistema le permitió dañar cuerpos espirituales. No le permitió verlos. A menos que un fantasma se revelara voluntariamente, Rango no tenía forma de saber dónde se escondían. Podrían estar justo a su lado y él nunca lo sabría. Ese pensamiento le pesaba en el pecho. Había entrado en la villa esa noche con plena confianza, listo para limpiarlo todo antes de que Emma regresara. Pero estos fantasmas resultaron ser más inquietantes que cualquier otro con el que se hubiera enfrentado antes. Tras probar lo que podía hacer, ni uno solo se había atrevido a volver a aparecer. A este ritmo no iba a poder desalojar esa casa a tiempo. Suspiró, frotándose la nuca, y dejó que su mirada se desviara hacia el vestíbulo. Ted estaba inconsciente en la recepción, con una pata apoyada dramáticamente en el borde de la mesa. En algún lugar más profundo del museo, M3 Gunn estaba en una de las salas de exposiciones, aparentemente entreteniendo a Stan, el entusiasta tiranosaurio Rex, lanzándole un hueso. Rango miró su reloj. Era hora de sus rondas de patrulla. Tomó la linterna del escritorio y se apartó de la silla, dirigiéndose hacia los oscuros pasillos del museo. Como museo de historia y cultura, el lugar estaba repleto de artefactos, pero sobre todo, estaba repleto de libros, documentos, especímenes y, sobre todo, maquetas de personajes. Estatuas, maniquíes, figuras de cera, bustos, docenas de ellos, apilados en vitrinas por todo el edificio. A cada paso que daba Rango, sentía que lo observaban. Docenas de rostros congelados, todos fingiendo estar sin vida, todos muy conscientes de su presencia. Tras la pequeña advertencia de anoche, aquella en la que dejó clarísimo qué ocurriría si alguno se pasaba de la raya, los participantes se habían portado de forma impresionante. Ninguno había vuelto a causar problemas desde entonces. Al pasar por el ala de historia de Estados Unidos, Rango redujo el paso y dejó que sus ojos vagaran. El lugar era algo diferente, incluso en la oscuridad. A lo largo de una pared colgaban una serie de pinturas de paisajes. Vistas panorámicas del oeste americano, con una luz dorada derramándose sobre cañones y praderas. Al pasar, podía oír el viento moviéndose a través de ellas. Débil, pero inconfundible, como si las pinturas respiraran.
En la sección de vida silvestre, una enorme pintura de Audubon de águilas en vuelo pareció cambiar, las plumas crujieron, las garras se apretaron, y un chillido bajo resonó suavemente a través del vidrio. ¿Y los retratos? Dios, los retratos. Generales de la Guerra de la Independencia, pioneros fronterizos, presidentes. Sus ojos pintados seguían a Rango mientras avanzaba por el pasillo. Un par de ellos incluso hicieron gestos sutiles con la mano, como si intentaran convencerlo para que se acercara y charlara. Rango negó con la cabeza y siguió caminando. Se tomó nota mental de criticar el historial de adquisiciones del museo en algún momento. La mitad de las cosas que había allí habían sido robadas de otros países sin siquiera un recibo. Garabateó su firma en la hoja de registro de la patrulla junto a la puerta y estaba a punto de pasar a la siguiente sala cuando una voz lo detuvo en seco. Pareces un hombre con algo en mente. Rango frunció el ceño. Se giró hacia la voz y miró la vitrina más cercana. Parpadeó. ¿Era ese, Benjamin Franklin? La figura revivida dentro de la vitrina era inconfundible. Gafas redondas, abrigo de época y una expresión cálida pero traviesa. Estaba apoyado en el cristal con una mano en la cadera, observando a Rango con abierta curiosidad. Rango se quedó mirando un instante, luego respiró hondo y se recompuso. Saludó cortésmente a la estatua. Sí. Tengo un problema. Pero no es para tanto. Gracias por preguntar. Se giró para apagar la luz y seguir adelante, pero la estatua de Franklin se animó de inmediato y abrió mucho los ojos por la emoción. Espera. Un momento. ¿De verdad nos hablas? Franklin se apartó del cristal, casi vibrando. Niño, ni te atrevas a salir por esa puerta. Quédate quieto. Háblame. Llevo años metido en este caso y eres el primer guardia de seguridad que ha tenido una conversación real conmigo. Años, niño. Rango hizo una pausa. Se giró y miró la estatua de Franklin, llena de entusiasmo y energía apenas contenida, y pensó, definitivamente, así no es como actuaba Benjamin Franklin. Regresó al estuche y preguntó con calma, ¿puedo ayudarte con algo? En cuanto Rango intervino, la actitud de Franklin cambió por completo. La energía frenética se suavizó, transformándose en algo más cálido, más conspirativo. Esbozó una amplia sonrisa y se inclinó como si fueran viejos amigos. Anda, dime qué pasa. Tengo tiempo de sobra, y en serio. Me aburro muchísimo aquí. Cuéntamelo. Rango lo pensó un momento. Luego dijo, me mudé hace poco. Resulta que hay algunos huéspedes no invitados. Estoy intentando averiguar cómo lidiar con ellos. Franklin golpeó el interior del vaso con deleite. Ja. ¿Eso es todo? Se acarició la barbilla, con aire serio, y luego señaló a Rango. Chico, déjame preguntarte algo. ¿Has leído alguna vez los documentos federalistas? Un poco, admitió Rango. Entonces sabes lo que escribió Hamilton sobre cómo lidiar con la oposición. No esperas a que vengan a ti. Les llevas la pelea. Dejas claro quién manda. Franklin golpeó el vaso para enfatizar. Un hombre que no se impone invita al caos. ¿Quieres orden en tu casa? Pon orden. Hazle saber, en voz alta y sin margen de interpretación, quién es el amo de esa casa. Rango asintió lentamente. En realidad, estaba de acuerdo con esa parte. Pero luego dijo, con serenidad, agradezco el consejo. Pero estos huéspedes no invitados no son precisamente de los que se pueden echar sin más. Son fantasmas. Espíritus residuales. La casa a la que me mudé está embrujada. Franklin arqueó las cejas. Miró fijamente a Rango durante 3 segundos. Fantasmas, repitió. Sí. No empezaste con eso. No parecía relevante hasta ahora. Franklin resopló, visiblemente complacido de que la situación se hubiera vuelto mucho más interesante. Se cruzó de brazos, se frotó la barbilla y reflexionó un momento. Luego, lentamente, una mirada de complicidad cruzó su rostro. De acuerdo. Fantasmas. Eso es otra historia. Señaló hacia el techo. Segundo piso. Encuentra a un anciano llamado Gabriel Amos. Tiene una vitrina cerca de la parte trasera del ala de la guerra civil. Un exorcista legendario, o al menos lo era en su época. Fantasmas del oeste, demonios, todo lo demás. Esa es su especialidad. Rango levantó una ceja. Un exorcista. Aquí mismo, en el museo. Le hizo un gesto respetuoso a Franklin. Gracias. Me ha sido de mucha ayuda. Oye, ¿qué puedo decir? Conozco gente. Franklin le guiñó un ojo. Rango se giró para irse, pero se detuvo a mitad de camino hacia la puerta. Pensó un segundo y luego regresó.
Una cosa más. Hipotéticamente, si alguna vez me topo con un fantasma que no sea del gusto de Gabriel. Algo más antiguo. Algo que no responda a lo habitual. ¿A quién me recomendarías? Franklin ni siquiera lo dudó. Señaló con el pulgar un cuadro grande e impactante que colgaba en la pared del fondo del salón. Una figura imponente con túnica oscura, espada desenvainada, rostro de férrea autoridad y una botella de vino colgando de una mano. El tipo de cuadro que te hacía sentir como si el sujeto te devolviera la mirada. Él, dijo Franklin. Es un cuadro de Zhong Hui, pintado por uno de los artistas más grandes de la historia. ¿Te encuentras con algo viejo y desagradable? Tráelo aquí mismo. Créeme. Rango miró la pintura. La figura en su interior parecía irradiar una energía serena y peligrosa, incluso representada al óleo y al lienzo. Se volvió hacia Franklin. Me alegra saberlo. Niño. Gritó Franklin mientras Rango se dirigía a las escaleras. Rango miró hacia atrás. Franklin se apoyó en el cristal una vez más, sonriendo. Este museo está lleno de sorpresas. No te lo pierdas. Rango se permitió una pequeña sonrisa y luego desapareció por las escaleras hacia el segundo piso. Este museo es realmente algo diferente. Capítulo 15. Winchester es tu apellido, aniquilar demonios es tu destino. 2 capítulos en 1, capítulo 15. Winchester es tu apellido, aniquilar demonios es tu destino. 2 capítulos en 1, murmurando el nombre que Franklin acababa de darle, Rango se abrió paso a través de la exposición de figuras históricas bien organizada en el segundo piso, linterna en mano, escaneando vitrina tras vitrina. Gabriel Amos. Gabriel Amos, se detuvo frente a una caja y miró de reojo la etiqueta, comparando el nombre con cuidado. Tras el cristal se encontraba un anciano de rostro redondo, con una túnica negra y vestimentas de color púrpura intenso sobre los hombros. Su rostro era un mapa de arrugas, profundas arrugas talladas por décadas de vida dura, pero sus ojos eran algo completamente distinto. Brillantes, penetrantes, vivos. Como dos brasas que aún brillan en la oscuridad. Esta vez, después de haber tenido la experiencia con Franklin, Rango se tomó un momento para leer la placa de bronce montada debajo de la caja antes de decir una palabra. Exorcista jefe del Vaticano. Sirvió durante más de 60 años. Presidió personalmente más de 160.000 rituales de exorcismo. Rango miró el número. Luego lo volvió a leer. 160.000. Durante 60 años, eso supuso más de una docena de exorcismos cada día. ¿Qué clase de imán de demonios es este tipo? El padre Amos, mientras tanto, ya había notado al joven parado frente a su maleta, con la linterna en la mano, mirando la placa como si lo hubiera ofendido personalmente. Lo observó un buen rato. Luego, agotada la paciencia, habló. ¿Tienes algo que decir, chico? Dilo. Si no, lárgate. Me estás arruinando la meditación. Rango levantó la vista, se aclaró la garganta y asintió cortésmente. Buenas noches, padre Amos. Soy el guardia de seguridad nocturno. Me llamo Rango Winchester. Lo busco porque, esperar. El tono del anciano cambió al instante. Su mirada se fijó en Rango con una intensidad repentina y penetrante. La clase de mirada que parecía menos curiosidad y más reconocimiento. ¿Cuál acabas de decir que era tu apellido? ¿Winchester? Rango parpadeó. Sí. ¿Algún problema? No. Amos negó con la cabeza rápidamente, pero su expresión había cambiado. Ahora había algo de hambre en ella, de ansia. Sigue. Sigue. Rango entrecerró los ojos levemente y continuó. Como decía, acabo de comprar una casa nueva. Me mudé hace poco. Resulta que la casa está embrujada. He visto al menos 3 fantasmas con mis propios ojos. Esperaba que me dieras algún consejo sobre cómo lidiar con ellos. Amos acarició la cruz de plata que colgaba de su cuello, 1, 2 veces, y luego preguntó en tono lento y mesurado. ¿Hablamos de espíritus malignos? ¿Demonios? ¿Hay alguien poseído en la casa? ¿Han mostrado alguna habilidad sobrenatural importante? ¿Control del fuego, telequinesis, levitación, algo así? No, dijo Rango rápidamente. Nada de eso. Hasta ahora solo han hecho ilusiones básicas. Agua con sangre en la ducha, ese tipo de cosas. Son espíritus residuales, como mucho. Fantasmas terrestres. La actitud de Amos cambió por completo. Agitó la mano con desdén, como si Rango acabara de decirle que tenía el zapato desatado. ¿Espíritus terrenales? ¿Para eso viniste a verme? ¿Pequeños restos de almas que apenas pueden mover una cortina? Vete a casa, chico.
Me estás haciendo perder el tiempo. Rango apretó la mandíbula. No había venido aquí para que lo ignoraran. ¿Crees que quería venir a buscarte? Replicó con voz áspera y seca. Si esas cosas no desaparecieran cada vez que me acercaba, ya las habría matado. Para siempre. Giró sobre sus talones, dirigiéndose ya a la puerta. Si este anciano no lo ayudaba, buscaría a Zonkuy en el cuadro que Franklin le había indicado. Alguien en este museo tenía que ser útil. Esperar. La voz de Amos lo detuvo a mitad del paso. Dijiste que se esconden cuando te ven. ¿No puedes encontrarlos cuando desaparecen? Rango se volvió con los brazos cruzados. ¿Qué te parece? No tengo visión de rayos X, padre. Si se vuelven invisibles, no puedo rastrearlos. En cuanto esas palabras salieron de su boca, algo cambió en la expresión del anciano. El desdén se desvaneció, reemplazado por una sonrisa lenta y cómplice, de esas que hacían sospechar a Rango de inmediato. Vaya, vaya, dijo Amos, casi para sí mismo. Un Winchester que ni siquiera puede encontrar algunos espíritus terrenales. Me pregunto, ¿acaso tu abuelo Anderson olvidó bendecir tus ojos cuando naciste? La linterna en la mano de Rango se quedó completamente quieta. Se giró lentamente, y al hablar, su voz se había vuelto tranquila y amenazante. ¿Conoces a mi abuelo? La sonrisa de Amos se ensanchó levemente. Parece que no sabes mucho de tu familia. Rango no dijo nada. Pero su mente ya estaba moviéndose rápidamente. Porque la verdad era que siempre lo había sospechado. Desde que tuvo la edad suficiente para darse cuenta de las cosas, algo en su familia le había parecido extraño. No era nada dramático. Eran los pequeños detalles los que sumaban. El nombre, por ejemplo. Winchester. Durante todos sus años de crianza en Estados Unidos, Rango jamás había conocido a otra persona con el mismo apellido. Ni una sola. Para un país tan grande y diverso como Estados Unidos, eso era estadísticamente extraño. Luego estaba su abuelo, un hombre tranquilo y serio que falleció cuando Rango era aún un niño. Tras su muerte, hombres desconocidos con ropas clericales comenzaron a aparecer en la casa cada año para el aniversario. Nunca se quedaban mucho tiempo. Nunca explicaban por qué habían venido. Simplemente aparecían, presentaban sus respetos y se marchaban. Y sus padres. Esa era la pieza más grande del rompecabezas, la que nunca había encajado del todo. Rango no sabía casi nada de lo que hacían. Solo sabía que desaparecían constantemente. Viajes de negocios, los llamaban. A veces duraban semanas enteras. De pequeño, le preguntaba a su madre sobre ello. ¿A dónde iban? ¿Qué hacían? Ella le cepillaba el pelo suavemente hacia atrás y sonreía. Vamos a lugares donde nos necesitan, cariño. Esa respuesta, combinada con los objetos religiosos que parecían rotar por la casa como accesorios en un escenario, le habían dado a Rango una teoría que había estado guardando durante años. Sospechaba que su familia eran exorcistas. Pero nunca tuvo pruebas. También tenía un tío y dos primos. De niños, eran muy unidos. Cumpleaños, vacaciones, alguna que otra visita de fin de semana. Pero tras el fallecimiento de su tía, esas visitas desaparecieron por completo. Rango no los había visto en años. Volvió a mirar al padre Amos, que lo observaba con la misma expresión tranquila y conocedora. Odio a la gente que habla con acertijos, dijo Rango con sequedad. Metió la mano en su chaqueta, sacó un cigarrillo y lo encendió con un movimiento lento y deliberado del encendedor. Dio una larga calada, exhaló y miró fijamente a Amos. Cuéntame todo lo que sepas sobre mi familia. Todo. ¿O qué? Preguntó Amos con un brillo de diversión en los ojos. Rango sostuvo el cigarrillo flojamente entre los dedos y miró al anciano sin pestañear. O te hago polvo y te tiro por el inodoro del baño de mujeres. Un latido de silencio. Walter, empezó Amos, luchando visiblemente por mantener la compostura. Su rostro se reflejó en varios matices de indignación. ¿Tienes idea de quién soy? Soy el exorcista jefe del Vaticano. He enviado a innumerables demonios de vuelta al infierno. No tienes, con el debido respeto, interrumpió Rango con tono perfectamente sereno, ahora mismo eres una maqueta en la vitrina de un museo. Tienes los recuerdos de Gabriel Amos, pero nada de su poder real. Si te parto en dos, lo peor que me puede pasar es una multa. Pero tú, dejó la frase en el aire. Pasarás el resto de la eternidad en una fosa séptica. El silencio que siguió fue lo suficientemente denso como para cortar. Amos lo miró fijamente. Su expresión oscilaba entre la indignación, el cálculo y, finalmente, la aceptación a regañadientes y reticente. Entonces el tono de Rango cambió.
El tono se desvaneció, reemplazado por algo casi amistoso. Pero oye, no tienes que preocuparte. Ayúdame, y no solo te dejo intacto, sino que te dejaré salir de este caso para que tomes un poco de aire fresco con regularidad. Una verdadera ganga. Una oferta excepcional. Amos lo observó un buen rato. Luego exhaló un suspiro largo, lento, resignado. ¿Hablas en serio? ¿Me vas a dejar salir? ¿Por qué no? Rango se encogió de hombros, luego extendió la mano y abrió la vitrina cerrada con un movimiento rápido. Se hizo a un lado y señaló la puerta abierta. Tenemos toda la noche. Vamos. Amos miró la caja abierta. Luego a Rango. Luego, con el aire de quien acaba de tomar una decisión vital muy cuestionable, salió. ¿Tienes otro cigarrillo? Preguntó en voz baja. Dame uno. Rango le entregó uno sin hacer comentarios y lo encendió. Unos minutos después, los dos estaban sentados en el suelo del museo, Rango con las piernas cruzadas contra la pared, Amos encaramado en un banco cercano, ambos fumando en un cómodo silencio, cuando Rango finalmente lo rompió. Entonces, ¿mi abuelo era tu asistente? Amos exhaló una fina bocanada de humo y negó con la cabeza suavemente. Prefiero la palabra compañero. Eso es lo que éramos. Un destello de algo, nostalgia, quizás, cruzó su rostro curtido. La forma en que trabajábamos juntos. Anderson tomaba el control de todo lo que tuviéramos que afrontar primero. Lo controlaba. Luego yo hacía las oraciones, los ritos, las escrituras. Sin él, nunca habría podido lograr los números que logré. Ni de cerca. Rango asintió, dándole la vuelta. Entonces, después de que mi abuelo dejó la iglesia, se casó y tuvo hijos, ¿fue entonces cuando se separaron? ¿Dejaste la iglesia? El tono de Amos se endureció. Parecía casi ofendido. Nadie deja la posición de padre e hijo. Así no funciona. Apuntó a Rango con el cigarrillo para enfatizar. Tu abuelo no renunció. Se lo llevaron. Un demonio lo atrapó. Lo retorció. Lo sacó. Rango no insistió. Todavía no. En cambio, se centró en la pregunta que llevaba años como una piedra en su pecho. ¿Y mis padres? ¿Sabe el Vaticano dónde están? Amos negó con la cabeza. ¿Cómo iba a hacerlo? Ya estaba muerto mucho antes de que desaparecieran. Hizo una pausa y frunció el ceño pensativo, con el cigarrillo flotando cerca de sus labios. Pero, basándome en lo que describiste antes, las marcas de quemaduras en las paredes, el olor a azufre, eso no es obra de ningún espíritu de bajo nivel. Miró a Rango y, por primera vez, no había humor en su expresión. Esa es la firma del demonio de ojos amarillos. Las palabras impactaron en el aire como si fuera una cerilla al encenderse. Rango, que había estado sentado relajado contra la pared, se quedó completamente inmóvil. Algo oscuro se movió tras sus ojos. El demonio de ojos amarillos, repitió. En voz baja. Impasible. ¿Cómo lo encuentro? Amos negó con la cabeza lentamente. Los demonios no se muestran a menos que quieran. No puedes rastrear uno, no con lo que tienes. Y, muchacho, seamos realistas. Hizo un gesto con su cigarrillo. Ni siquiera puedes localizar a un puñado de espíritus terrenales ahora mismo. ¿Crees que estás listo para enfrentarte a un demonio del abismo? Rango no respondió. Pero tampoco discutió. Porque el anciano tenía razón, y lo sabía. Tenía la capacidad de herir a las entidades espirituales. Lo que no tenía era la capacidad de encontrarlas. Y contra algo tan poderoso como lo que Amos describía, esa brecha no era un inconveniente menor. Era fatal. Amos lo observó sentado en silencio, dándole vueltas a todo. El anciano no le ofreció un falso consuelo. Simplemente fumó su cigarrillo y dejó que el silencio hiciera su trabajo. Pero en secreto, estaba impresionado. La mayoría de la gente, diablos, la mayoría de los exorcistas, se habrían puesto pálidos en cuanto mencionara el nombre de un demonio así. Este chico se había quedado callado y había empezado a pensar. A planear. Sin pestañear. Combinado con ese apellido, Amos apagó el cigarrillo y se inclinó hacia adelante. Su expresión se tornó seria y casi gentil. No te preocupes, hijo. Por tu abuelo, que se lo debo todo, te voy a dar algo gratis. Sin condiciones. Bajó la voz y se inclinó más cerca. Cuando tu abuelo y yo trabajábamos juntos, antes de que todo se descontrolara, dejamos algunas cosas enterradas por todo el país. Cosas buenas. El tipo de cosas que necesitas para lo que viene. Se dio un golpecito en el costado de la nariz. Sé exactamente dónde está uno de ellos. Al día siguiente. Boston. Extremo sur.
Rango había estado conduciendo durante más de 4 horas, y cuando el horizonte de la ciudad finalmente se materializó a través del parabrisas, estaba funcionando a base de café de gasolinera y terquedad. Se detuvo en un lugar de estacionamiento a una cuadra de la Catedral de la Santa Cruz, apagó el motor y se giró hacia Ted y M3 Gunn en el asiento trasero. Ustedes dos quédense aquí. No salgan del auto. Ted levantó una pata. ¿Por qué no? Porque esta es una catedral católica, dijo Rango, con un tono que no dejaba lugar a discusión. Y si algún sacerdote demasiado entusiasta ve a un oso de peluche parlante entrando por la puerta principal, lo siguiente que ocurre es que alguien intenta rociarte con agua bendita y rezar para que el diablo salga de ti. Así que, quédate. Ted lo consideró durante aproximadamente un segundo. Sí, vale. Eso encaja. M3 Gunn ladeó la cabeza. Entendido. Vigilaré el vehículo y mantendré un perfil bajo. Genial. Rango agarró su chaqueta, se puso una gorra de béisbol y salió a la mañana de Boston. La Catedral de la Santa Cruz se alzaba ante él. Piedra oscura, arcos góticos, vidrieras que reflejaban la luz grisácea de Nueva Inglaterra. Era una de las iglesias católicas más antiguas de la costa este, e incluso desde fuera, tenía una gran pesadez. Una pesadez que no tenía nada que ver con la arquitectura. Rango había investigado durante el viaje. Como la mayoría de las iglesias históricas de Estados Unidos, la catedral se había convertido tanto en un destino turístico como en un lugar de culto. Entrada gratuita, abierta al público, sin necesidad de reserva. Lo que significaba que podía entrar sin problema. Se unió al flujo suelto de turistas que pasaba por la entrada principal, asintió casualmente a los dos voluntarios que estaban cerca de la puerta y entró. El interior se abrió a su alrededor. Techos abovedados que se extendían muy alto, enormes columnas octogonales que se alzaban desde el suelo de piedra y largos arcos góticos de doble punta que se extendían entre ellas formando amplios y dramáticos vanos. Las vidrieras proyectaban luz de colores sobre los bancos en patrones quebrados y cambiantes. Rango se movía por la nave principal como cualquier otro turista, con las manos en los bolsillos y la mirada perdida en las obras de arte de las paredes. Pero su visión periférica ya estaba fija en la entrada lateral de la capilla. Una estrecha puerta a la izquierda, parcialmente oculta por un tabique de madera. No hay nadie que lo vigile. Cogió un folleto para visitantes de un estante cerca de la pared, lo abrió con naturalidad y se dirigió hacia la capilla lateral con ese tipo de calma pausada que no atraía la atención. Dentro, la capilla estaba en silencio. Filas de bancos de madera, algunos confesionarios escondidos en los rincones, de esos que había visto cientos de veces en las películas, y poco más. Rango la recorrió rápidamente, repasando mentalmente las instrucciones que Amos le había dado la noche anterior. Salió de la capilla por el otro lado y salió al patio de la iglesia. Y allí estaba. Un álamo. Alto, de unos 12 metros, se alzaba solitario en el centro del patio como un centinela. Y su tronco estaba cubierto. Cada centímetro de corteza, desde la base hasta lo alto que Rango alcanzaba a ver, estaba cubierto de escrituras. Pasajes tallados a mano y pintados directamente en la madera, capa tras capa, algunos antiguos y descoloridos, otros más recientes. Las palabras rodeaban el tronco en densas espirales superpuestas. Rango lo miró fijamente un momento. Luego, una sonrisa lenta y silenciosa cruzó su rostro. Según Amos, este árbol tenía una historia. Hace décadas, mucho antes de que naciera Rango, hubo un incidente en esta misma catedral. Una posesión. Una mala. Un sacerdote de la congregación se había desvanecido, había construido un altar en secreto y había invocado algo. Algo con nombre y pedigrí. Samigina. El cuarto de los 72 demonios del rey Salomón. Un espíritu con poder sobre la resurrección misma. La noche en que el demonio se desató, había muerto mucha gente. Mucha gente. Fue pura coincidencia que Amos y Anderson Winchester asistieran a un evento en una iglesia cercana, la iglesia de la Trinidad, a solo unas cuadras. Cuando se enteraron de lo que estaba sucediendo en la Santa Cruz, acudieron de inmediato. La pelea había sido brutal. Amos no había entrado en detalles, pero su forma de hablar, la cuidadosa elección de palabras, la tensión en su expresión, le reveló a Rango todo lo que necesitaba saber sobre lo que les había costado. Al final, sellaron a Samigina dentro del árbol. Cubrieron el tronco con pasajes de la Biblia, capa tras capa, y lo dejaron allí, confiando en que el peso de la palabra de Dios lo sostendría. Pero Rango no estaba allí por el demonio. Él estaba allí por lo que estaba enterrado al lado.
Tras sellar Samijina, Amos y Anderson enterraron sus herramientas de exorcismo al pie del árbol. Un seguro, lo llamó Amos. Por si el sello se rompía. Por si alguien, un descendiente, un futuro exorcista, cualquiera, necesitaba las armas para terminar el trabajo. Rango miró alrededor del patio. No había valla alrededor del árbol. No había señales de advertencia. Ni placas, ni marcadores, nada. Parecía que la iglesia simplemente, lo había olvidado. Un siglo de nuevos obispos y clérigos, y a ninguno de ellos se le había ocurrido preguntar por qué había un árbol cubierto de escrituras en medio de su patio. Volvió a concentrarse. El patio estaba vacío. Ni turistas, ni personal, ni nadie. La ventana estaba abierta. Solo necesitaba 30 segundos y la pequeña pala plegable que llevaba en el bolsillo de la chaqueta. Dio un paso hacia la base del árbol. Y entonces un coro entró al patio, cantando a todo volumen. Hijo de P, Rango se contuvo, se tragó la maldición y ni siquiera se inmutó. Giró con suavidad, se acercó al álamo como si hubiera planeado examinarlo desde el principio, se cruzó de brazos y se quedó allí, estudiando la escritura del tronco con lo que esperaba que pareciera un genuino interés académico. El coro entró en fila tras él, unas 2 docenas de miembros vestidos con túnicas negras, con partituras en la mano y con aspecto de estar muy satisfechos. Algunos lo vieron y lo saludaron alegremente. Uno incluso gritó una invitación para unirse. Rango le devolvió la sonrisa, una sonrisa tensa, educada y para nada amable, y mantuvo la mirada fija en el árbol. Vamos. ¿Cuánto tiempo practica un coro en un patio? Esperó. El canto continuó. Esperó un poco más. Entonces, de repente, un sonido agudo y desagradable resonó en el aire desde algún lugar más allá de los muros de la catedral. Metal contra metal. Cristales rompiéndose. El inconfundible crujido en cascada de un choque múltiple en la calle. Todas las cabezas del patio se volvieron hacia el sonido. El canto se cortó a media nota. Los miembros del coro se miraron, dejaron sus instrumentos y, atraídos por la conmoción como todos los demás en un radio de 2 manzanas, salieron del patio en tropel. En 10 segundos, Rango estaba solo. No perdió un segundo. Cruzó la distancia hasta la base del árbol en 3 pasos rápidos, se arrodilló, sacó la pala compacta de su chaqueta y comenzó a cavar. La tierra era blanda, vieja e intacta, aflojada por años de lluvia y heladas. Trabajaba rápido y en silencio, moviendo los brazos con la eficiencia concentrada que le proporcionaba toda una vida, haciendo cosas que debían hacerse con rapidez y sin testigos. Su teléfono vibró. Lo sacó con una mano y contestó, colocándolo entre el hombro y la oreja sin dejar de cavar. Ted. Rango, la voz de Ted sonaba tensa. Un nerviosismo que puso a Rango en alerta de inmediato. Vaya, qué historia tan graciosa. Sé que dijiste que nos quedáramos en el coche, y nos quedamos en él, pero luego M3 Gunn y yo decidimos ir al Burger King de la esquina a comer algo mientras esperábamos, Ted. Y puede que haya causado un pequeño choque al salir del aparcamiento. Un choque múltiple. Una reacción en cadena. Fue un accidente. Totalmente. Lo juro. Además, hay mucha gente furiosa aquí ahora mismo y algunos están llamando al 911, así que, Rango levantó la vista del agujero que había cavado y una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Ted. Eres un genio absoluto. Eres un genio hermoso y caótico. ¿Eh? No te muevas. Estaré allí en 10 minutos. Y no te preocupes por los daños, yo me encargo. Colgó antes de que Ted pudiera responder y volvió su atención al suelo frente a él. Allí, medio descubierto por la tierra suelta, sobresalía el borde de una caja de madera. De unos 30 centímetros de ancho, oscurecida por el tiempo y aún muy intacta. Rango dejó escapar un suspiro que no se dio cuenta que había estado conteniendo. Ahí estás. 16. Capítulo 16. Sorpresa, Dios mío. Capítulo 16. Sorpresa, Dios mío. Cuando regresaron a Nueva York, la noche ya era espesa y silenciosa y el cielo estaba cubierto por una oscuridad profunda y aterciopelada. Ambas ciudades estaban situadas en la costa este, claro está, pero Nueva York y Boston estaban en estados diferentes, y el viaje de ida y vuelta había consumido casi 9 horas. Lo que significaba que desde que compró la casa anteayer por la mañana, Rango no había cerrado los ojos durante casi 60 horas seguidas. Su estado físico era mejor que el de la mayoría, años de entrenamiento le habían dado un cuerpo que aguantaba bien y seguía adelante, pero 60 horas sin dormir era demasiado, incluso para él.
De regreso, se quedó dormido más de una vez, con la cabeza inclinada hacia adelante antes de recuperarse. Tanto Ted como M3 Gun se ofrecieron a ponerse al volante para que pudiera estirarse en el asiento trasero y descansar. Pero Rango no confiaba en ninguno de los dos al volante. No después de la cantidad de accidentes leves que ya había pagado a nombre de Ted. Y a la hora de conducir, Rango tenía una regla que seguía. El único momento en que se sentía seguro cerrando los ojos, aunque fuera por un minuto, era cuando él sostenía el volante. De todos modos, cuando llegó al camino de entrada, faltaba 1 hora y media para su siguiente turno en el museo. Después de una cena rápida, M3 Gun, como siempre, había preparado algo excelente. Rango se dirigió al baño. Su ritual nocturno antes de ir a trabajar. Un baño caliente, unos minutos para desestresarse y luego salir. Se hundió en la bañera, con los ojos entrecerrados y los hombros hundidos en el agua. El vapor lo envolvía en espirales lentas y perezosas. Durante unos minutos, la tensión de los últimos 2 días simplemente se disipó. Su expresión se suavizó, casi apacible, como si la casa embrujada, los fantasmas, el demonio, todo ello, hubiera dejado de existir temporalmente. El baño se llenó de calidez y silencio. Los minutos transcurrían. Y entonces, en la espesa nube de vapor, algo empezó a tomar forma. Una figura. Enorme. De hombros anchos y complexión robusta, emergiendo de la niebla como algo salido de una pesadilla. En una mano, un hacha de mango largo, con la hoja oscura y desgastada por el tiempo. Moore James. El nombre por sí solo ya tenía peso. Décadas atrás, Moore había sido uno de los asesinos en serie más temidos de Nueva York. Un hombre que aterrorizó la ciudad con una eficacia brutal y sistemática que dejó a los investigadores en apuros. En una sola noche, usó ese hacha para masacrar a 4 familias enteras. Cuando la persecución se aproximaba, huyó, tropezando, medio delirante, a esta villa, que entonces estaba abandonada. Había venido aquí para acabar con todo. Para acabar con su vida en un lugar donde nadie lo encontraría. En cambio, su alma se había quedado atrapada. Atada a la casa. Convertida en algo que no podía irse ni seguir adelante. Ahora, Moore estaba de pie en el vapor, mirando la silueta detrás de la cortina de la ducha con una sonrisa lenta y cruel extendiéndose por su rostro. Igual que en los viejos tiempos. Lo recordaba perfectamente, así solía ser. Colarse en la casa de alguien en plena noche. Esperar a que se durmieran, relajados, vulnerables. Entonces el hachazo. Rápido. Definitivo. Los sonidos que hacían, los jadeos, los gritos, eran los momentos que saboreaba. Apretó el hacha con más fuerza. Su pulso se aceleró con anticipación. Un gran paso adelante. Su mano se cerró alrededor del borde de la cortina y la arrancó. El hacha cayó en un arco brutal, apuntando directo a la garganta. Un golpe limpio y practicado, el tipo de movimiento que había acabado con vidas antes. Nunca se conectó. Un brazo musculoso, con venas gruesas y músculos fibrosos, surgió del agua y atrapó el mango del hacha en pleno golpe. Lo inmovilizó como si nada. Luego vino el otro puño. La mano derecha de Rango estaba envuelta en un puño americano de cuero negro. Una cruz grabada en la superficie, brillando tenuemente con la misma luz azul que había atormentado a cada fantasma que había cometido el error de aparecer. El puñetazo impactó de lleno en la cara de Moore con una fuerza que no solo impactó, sino que detonó. Grieta. Los rasgos hinchados y feos de Moore se desdibujaron. Más de la mitad de su rostro desapareció en un instante, destrozado por el impacto, mientras un humo negro y espeso salía de la herida como sangre de una arteria abierta. Cayó con fuerza al suelo del baño, y el hacha se le escapó de las manos. Rango no le dio ni un segundo para recuperarse. Salió de la bañera con un movimiento fluido, con el agua chorreando, vestido solo con unos pantalones cortos, y antes de que Moore terminara de tocar el suelo, Rango ya estaba sobre él. Una rodilla se clavó en el cuello del fantasma, inmovilizándolo. La otra mano ya estaba doblada hacia atrás. ¿Quieres intentarlo de nuevo? La voz de Rango era baja, fría y completamente tranquila. Grieta. El puño americano amplificó cada golpe varias veces. Cada golpe era menos un golpe y más un desmantelamiento. Preciso, brutal y absolutamente despiadado. 2 golpes fuertes, y el cuerpo de Moore ya se estaba desmoronando. La estructura espiritual que lo sostenía se deshilachaba como papel mojado. Por favor, susurró Moore, casi sin voz. No puedo respirar, déjame ir. Rango se rió. No era un sonido cálido. ¿Te dejo ir? Lo pensó durante exactamente 0 segundos.
De todas las veces que estos fantasmas habían decidido molestarlo, siempre elegían el mismo momento. El baño, la ducha, los únicos 5 minutos de paz que tenía en un día de 24 horas. El fantasma de la criada, al menos, había sido agradable a la vista. Pero esto, un asesino en serie podrido y apestoso con un hacha. Cada hora de sueño que había perdido. Cada vez que lo habían agarrado, asustado, acosado. La furia que llevaba 2 días latente finalmente encontró su salida, y Rango la dejó. Inmovilizó la muñeca de Moore contra el suelo con el pie izquierdo, aplastándola hasta que el fantasma ni siquiera pudo moverse, presionó con más fuerza la rodilla derecha contra el cuello y comenzó a golpear. Metódicamente. Sin descanso. Cada puñetazo con la manopla le arrancaba un nuevo pedazo del rostro ya destrozado de Moore, mientras una nube de humo negro se elevaba con cada impacto. Dentro de los muros, decenas de fantasmas observaban. Habían visto muchas cosas en esta casa durante el último siglo. Habían visto miedo, pánico, tragedia, amor, traición. Todo el espectro de la fealdad y la belleza humanas, todo desplegado entre estas paredes. Pero esto, ver a uno de los suyos destrozado pieza a pieza, en tiempo real, por un hombre semidesnudo con un puño brillante, era nuevo. Este tipo está empeorando, susurró uno de ellos, apoyándose contra la pared. Moore ni siquiera pudo tocarlo, tenemos que irnos. Ya. Solo estar cerca de esto me da asco, sí, vámonos. Si nos encuentra aquí, todos, cálmense. La voz del Dr. Arden atravesó el pánico como una cuchilla. Los fantasmas se giraron para mirar a su autoproclamado líder, quien se había arrinconado contra la pared con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Piensa, dijo, con tono agudo y autoritario. Sí, sus métodos son brutales. Pero hay algo que aún no puede hacer. Encontrarnos cuando no queremos que nos encuentren. Está al descubierto. Estamos entre rejas. Tenemos tiempo. Tenemos ventaja. Solo tenemos que ser astutos en esto. Los murmullos de pánico se calmaron. No del todo, pero lo suficiente. Arden tenía razón. Mientras permanecieran ocultos, Rango no podría tocarlos. El hombre podía desgarrarse de rabia cuanto quisiera. No importaba si no podía verlos. Podían permitirse esconderse. Esa era la clave. Podrían quedarse entre estos muros durante décadas si fuera necesario. Pacientes. Invisibles. Intocables. La expresión de Arden se ensombreció al reflexionar sobre la situación. Todos, de vuelta al sótano. Nos reagrupamos, reevaluamos. El asesinato está descartado. Pasamos al veneno. Esa es nuestra jugada. ¿Y Moore? Deberíamos. ¿Salvar a Moore? La risa de Arden fue breve y sin humor. Primero concentrémonos en salvarnos a nosotros mismos. Se giró y empezó a atravesar la pared hacia el sótano, el lugar donde la mayoría había muerto originalmente, el punto de la casa donde la energía era más densa y oscura. El único lugar donde todos se sentían más sólidos. El más real. Grieta. Un sonido como el de un árbol partiéndose por la mitad. Todos los fantasmas en la pared se congelaron. Una hoja de hacha atravesó el tabique de madera desde el otro lado. Limpia, afilada, repentina. Y entonces apareció un rostro en el hueco. Rango. Empapado. Con el torso desnudo. Una sonrisa fría, casi juguetona, en su rostro. El hacha de Moore descansaba casualmente sobre su hombro, como si perteneciera a ese lugar. Y sus ojos, por primera vez, los miraban directamente. Te encontré, dijo suavemente. Corre. Gritó Arden. Cada fantasma en la pared se disolvió en humo verde y se dispersó, atravesando pisos, paredes y techos, moviéndose en todas direcciones a la vez, una explosión caótica de espíritus que huían. Rango los vio irse. No se apresuró. No los persiguió. Simplemente levantó el hacha de su hombro, la apoyó suavemente contra la pared y comenzó a caminar, lentamente, sin prisa, descalzo sobre las tablas crujientes del piso, hacia las escaleras del sótano. Tarareaba algo. Una melodía sin letra, ligera y casi alegre, completamente contradictoria con lo que acababa de suceder. En el sótano, todos los fantasmas de la villa se habían apiñado nuevamente en el mismo espacio reducido. El mismo círculo, la misma energía nerviosa, la misma sensación desesperada y acorralada que antes. El alivio de haber sobrevivido unos minutos más se reflejaba en cada rostro. Pero debajo, el miedo se había agudizado. Él podía vernos, dijo alguien con voz temblorosa. Nos miró fijamente. Sabía que estábamos allí. Así es. Nos dijo algo. Nos dijo hola, mierda. Les dije a todos que no debimos haberlo provocado.
¿Qué demonios hacemos ahora? No podemos salir de esta casa, silencio. Todos en silencio. Arden levantó una mano y la sala, a regañadientes, se calló. Escúchame, dijo, forzando la voz a ser firme. ¿Y qué si nos ve? Piensa dónde estamos. Estamos en el sótano. Las paredes son gruesas. La puerta es de madera maciza. Mientras nos quedemos aquí, apiñados, escondidos, sin movernos, tendrá que derribar toda la casa para llegar hasta nosotros. Miró a su alrededor, a los rostros asustados. Nos escondemos. Esperamos. No pasa nada. Por unos segundos, eso casi funcionó. Algunos de los fantasmas más jóvenes se relajaron un poco, dejando escapar respiraciones temblorosas. Luego, pasos. Desde afuera de la puerta del sótano. Lento. Deliberado. Acercándose. Y luego una voz, casual, casi conversacional, con un leve matiz de diversión debajo. ¿Están todos ahí? Si nadie dice nada, entro. Silencio de muerte. Dispérsense. Siseó Arden. Ahora. Corran primero, reagrúpense después, fue el primero en moverse, lanzándose hacia la pared más cercana, atravesando el bosque. Y rebotando hacia atrás. Su cuerpo golpeó el suelo de hormigón e inmediatamente empezó a chisporrotear. Un olor fétido y acre llenó el aire mientras la podredumbre oscura se extendía por su forma espiritual en horribles y ramificadas formas, mientras el humo negro se desprendía de él en densas espirales. ¡Agua bendita! Gritó, arrastrándose hacia atrás por el suelo. Las paredes, roció agua bendita sobre las paredes. El sótano estalló. Fantasma tras fantasma se abalanzaban hacia las salidas, las paredes, el techo, cualquier lugar, y fantasma tras fantasma eran rechazados. Todas las superficies habían sido tratadas. El agua bendita quemaba al contacto, abrasando los cuerpos espirituales como ácido, dejando a su paso heridas humeantes y desintegrantes. Algunos dieron 2 pasos antes de desplomarse. Otros ni siquiera llegaron tan lejos. La habitación se llenó de humo negro y se oyeron sonidos de dolor, silbidos, gemidos, gritos de conmoción y agonía. Los fantasmas se acurrucaban en el suelo, aferrándose a quemaduras que no dejaban de extenderse. Algunos ya habían enterrado el rostro en los brazos, temblando, porque comprendían lo que esto significaba. Estaban atrapados. Durante un largo instante, nadie se movió. Nadie habló. El único sonido era el silencioso y horrible silbido del agua bendita haciendo su efecto. Entonces, desde afuera de la puerta, volvió a oírse la voz de Rango. Un poco molesta esta vez, como quien se enfrenta a un obstáculo ligeramente incómodo. ¿Bloqueado? ¡Qué fastidio! Pasos. Retrocediendo. Un destello de esperanza, desesperado, tenue, recorrió la habitación. Algunos fantasmas levantaron la cabeza. Tal vez se había dado por vencido. Tal vez, aporrear. La gruesa puerta de madera se estremeció. Un hacha larga la había atravesado por el otro lado, clavándose profundamente en la madera. Pum. 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 Una y otra vez. Cada golpe arrancaba un trozo más grande de la puerta, astillándola, agrandando la abertura poco a poco. El sonido era rítmico, casi casual, como alguien cortando leña un domingo por la tarde. Los fantasmas del sótano no se movieron. No podían moverse. Solo observaban, congelados, apiñados, con la espalda contra las paredes empapadas de agua bendita, mientras el agujero en la puerta se ensanchaba cada vez más. La hoja del hacha se retiró una última vez. Y entonces apareció un rostro en el hueco. Rango. Semidesnudo, aún húmedo por el baño, con los ojos brillantes, una mezcla de furia y diversión aguda y peligrosa. El hacha colgaba suelta de una mano a su costado. Y en su rostro, abierto de par en par y completamente desencajado, se dibujaba una sonrisa. Los miró. A todos y cada uno de ellos. Y luego, lentamente, inclinándose hacia el hueco de la puerta como si estuviera diciendo una frase que había estado guardando toda la noche, dijo: «Sorpresa, cabrón». 17. Capítulo 17. Contrato de alquiler de la casa del asesinato. Capítulo 17. Contrato de alquiler de la casa del asesinato. Quebrar. El cuello del último espíritu terrestre que se había atrevido a contraatacar se rompió limpiamente bajo los dedos de Rango. Un cálido pulso de energía lo recorrió, lento, constante y profundamente satisfactorio, mientras se filtraba por su cuerpo y se asentaba en lo profundo de su pecho. Soltó un largo suspiro. Luego levantó la muñeca y la miró. La barra de progreso del sistema estaba casi medio llena. Y todo lo que había hecho era acabar con una docena de espíritus que habían cometido el error de atacarlo. Cifras.
Matar es más efectivo que husmear. Mientras tanto, los 20 espíritus terrestres restantes estaban acurrucados en el rincón más alejado del sótano, apiñados y temblando como si hubieran sido capturados en una imagen congelada. Algunos estaban de rodillas. Otros se abrazaban, temblando. A sus ojos, el hombre al otro lado de la habitación había dejado de ser una persona por completo. Ahora era algo más. Algo peor. Había comenzado rápido. Rango había atravesado esa puerta abierta de par en par, blandiendo el hacha de Moore como si no pesara nada, y durante los primeros segundos, simplemente se había movido, abriéndose paso entre la multitud con una velocidad brutal y eficiente, golpeando a todo lo que intentaba correr, a todo lo que intentaba pelear, a todo lo que se moviera en la dirección equivocada. Pero el hacha por sí sola no causaba suficiente daño. Las heridas se cerraron demasiado rápido. Los espíritus se recompusieron demasiado rápido. Así que se detuvo. Metió la mano en el bolsillo de sus pantalones cortos, aún medio húmedos por el baño, y sacó los nudillos de bronce que había encontrado en la caja de madera de la catedral. Los nudillos de bronce de la Santa Cruz. De su abuelo. En el momento en que los deslizó en su mano derecha y lanzó su primer golpe, la diferencia fue inmediata. Ya no era solo daño. Era aniquilación. Todo espíritu que se acercaba a ese puño perdía un pedazo de sí mismo. Un trozo limpio y humeante arrancado de su cuerpo espiritual como un cuchillo cortando mantequilla. Sin sanación. Sin reforma. Simplemente desaparecido. En cuestión de minutos, Rango había abatido a todos los espíritus del sótano que aún tenían la voluntad de luchar. Todos y cada uno de ellos habían sido los más fuertes, los más agresivos, los más dispuestos a abalanzarse sobre él. Los que quedaron. Los viejos. Los débiles. Los que ya habían decidido que no tenía sentido resistirse. Se sentaron en el suelo, algunos con las piernas cruzadas, otros acurrucados, unos pocos con la mirada fija en el suelo de cemento, esperando lo que viniera después. Esperando ser juzgados. Rango hizo girar el puño americano en la palma de la mano, observando el tenue resplandor azul que latía a lo largo de la cruz grabada. Contempló el último rayo de luz espiritual del último espíritu que había abatido, que se dispersaba en el aire como humo de cigarrillo. Mentiría si dijera que entrar al sótano no lo tomó por sorpresa. Había esperado quizás una docena de espíritus, máximo. Eso ya era más de lo que había anticipado para una casa embrujada. Pero cuando finalmente cruzó esa puerta y vio la habitación, más de 30 fantasmas, apiñados de pared a pared, mirándolo con ojos abiertos y aterrorizados, casi había dejado caer el hacha. ¿Cuántas personas murieron realmente en esta casa? Pero la gracia salvadora, y era una gran gracia, era que ninguno de ellos había evolucionado más allá de la fase terrestre. Ni demonios. Ni espíritus malignos. Ni poderes sobrenaturales más allá de ilusiones básicas y la capacidad de atravesar paredes. En otras palabras, eran rápidos, estaban asustados y completamente superados en armamento. Así que Rango no dudó. Hacha en una mano, puño americano en la otra, se puso manos a la obra. Todos eran fantasmas malignos. Espíritus que atormentaban, aterrorizaban y lastimaban a personas vivas. Eliminarlos no era asesinato. Era control de plagas. Pero ahora, mirando a los que quedaron, su mirada se desvió entre el grupo de supervivientes. Un anciano con gafas de montura metálica y el porte de alguien que alguna vez se consideró importante. Una mujer con un vestido elegante y ajustado, labios rojos y una estola de piel, observaba a Rango con ojos penetrantes y calculadores. Una joven con uniforme de enfermera, apretando sus manos en el regazo. Y allí estaba Moira, la criada pelirroja, sentada en silencio, con la espalda recta y una expresión indescifrable. Ninguno de ellos tenía malicia en la mirada. En realidad, no. Lo que Rango vio fue miedo, agotamiento y algo que se parecía mucho al dolor. No eran asesinos. Eran víctimas. Personas que habían muerto en esta casa, probablemente de forma violenta, y se habían quedado atrapadas aquí, sin salida ni ayuda. Conocía esa sensación. La había visto antes, allá en África. Almas atrapadas en lugares donde nunca quisieron estar, atormentadas porque era lo único que les quedaba. ¿Y entonces qué hizo con ellos? ¿Exorcizarlos? Podía. Era bueno en eso, más que bueno, de hecho. Pero su versión del exorcismo era una destrucción espiritual contundente. Las almas que sacrificaba no iban al cielo. No iban al infierno. Simplemente, dejaban de existir. Se dispersaban en la nada. Eso parecía un poco duro para gente que en realidad no había hecho nada malo. Matarlos directamente.
El mismo problema. Peor aún. Estos fantasmas no habían hecho daño a nadie. Enviarlos al olvido se sentía mal de una manera que Rango no podía articular, pero lo suficientemente clara como para detenerse. Se quedó allí por un momento, con los nudillos de bronce todavía calientes en la palma de su mano, pensando. Entonces se miró la muñeca. La barra de progreso latía débilmente, un suave brillo azul bajo su piel. Y una idea, audaz, quizá un poco desquiciada, pero práctica, empezó a tomar forma. Señaló al grupo de espíritus en el suelo. Su voz era monótona, seria y sin ninguna calidez. Ustedes. Todos ustedes. Lávense. Límpiense la cara. Luego suban a la sala y formen fila. ¿Me están viendo? Se dio la vuelta y salió sin esperar una respuesta. Detrás de él, 23 espíritus terrenales estaban sentados en un silencio atónito, intercambiando miradas desconcertadas. ¿Hacer cola para qué? Media hora después. Arriba, en la sala. Habían instalado un escritorio cerca de la ventana principal, sacado de algún lugar de la casa, cubierto con un paño limpio, con 2 sillas detrás. M3 Gunn estaba sentada en una, con una tableta delante, en una postura impecable. Ted estaba sentado en la otra, recostado con un bolígrafo entre las patas, con aspecto de preferir estar en cualquier otro lugar. Una larga fila de fantasmas se extendía desde el escritorio hacia el pasillo. Nerviosos. Silenciosos. Algunos inquietos. Algunos susurraban entre sí, y luego se callaban al instante cuando uno de ellos miraba hacia el frente de la fila. El primer fantasma se acercó al escritorio. Los sensores ópticos de M3 Gunn la enfocaron con precisión mecánica. Ted, con el bolígrafo en la mano, ni siquiera levantó la vista. Nombre: Moira O'Hara. Ocupación: mucama. Causa de la muerte. Fecha y circunstancias. Moira, con uniforme negro de sirvienta y las manos pulcramente cruzadas, dudó un instante. Luego respiró hondo y habló con voz tranquila pero firme. 20 de abril de 1976. El hombre de la casa, el esposo, quería estar conmigo. Intenté negarme. Pero era mucho más fuerte que yo. Me rasgó la ropa y me sujetó sobre la mesa de la cocina, hizo una pausa. Se tocó la parte delantera del vestido, justo por encima de donde debería estar su corazón. Y entonces entró la esposa y nos disparó a los dos. Un latido de silencio. El bolígrafo de Ted flotaba sobre el papel. Miró a Moira. Se fijó en su postura, la cuidadosa inclinación de su barbilla, la forma en que sus ojos no se cruzaban con los suyos. Podría haber sido al revés, pensó. Podría haber sido idea suya. Es difícil saberlo. Se encogió de hombros para sus adentros. No era su trabajo averiguarlo. Última pregunta. ¿Alguna vez has hecho daño a una persona viva? No. Moira negó con la cabeza rápidamente, con una expresión de genuina tristeza. Yo también soy una víctima. Nunca podría, de acuerdo. Ted hizo un gesto con la pata. Siguiente. Moira se hizo a un lado y la fila avanzó. Tras ella, un fantasma tras otro se acercaba al escritorio, cada uno nervioso y vacilante, compartiendo su nombre, su vida, su muerte. Gracias al procesamiento ultra eficiente de M3 Gunn, cada dato se registraba, cruzaba y organizaba en tiempo real. Nombres, ocupaciones, fechas, causas de muerte, cualquier historial de violencia conocido. Todo se capturaba en minutos. 23 espíritus. 23 historias. 23 razones por las que estaban atrapados en esta casa. Al terminar, Rango se sentó en el sofá con los archivos recopilados en las manos, hojeándolos página por página. M3 Gunn y Ted lo flanqueaban. Ted con los brazos cruzados, M3 Gunn inmóvil con las manos entrelazadas a la espalda. Rango leyó. Lentamente, con cuidado. La imagen que emergió no era agradable, pero tampoco era lo que esperaba. La mayoría de estos fantasmas no eran asesinos. No eran monstruos. Algunos habían sido víctimas de asesinato. Un par había muerto en accidentes. 1 o 2 se habían quitado la vida después de que algo en esta casa los hubiera destrozado. Hasta donde él podía decir, ninguno de ellos se había esforzado activamente por lastimar a alguien mientras estaba vivo. Cerró la carpeta y miró hacia arriba. 23 pares de ojos lo observaban desde todos los rincones de la sala. Esperanzados. Aterrorizados. Algunas mujeres habían ajustado sutilmente su postura. Se inclinaban ligeramente hacia adelante, con la barbilla levantada, presentándose como lo hacían instintivamente los espíritus cuando querían parecer comprensivos. O atractivos. Rango se dio cuenta. No hizo ningún comentario al respecto.
Se levantó del sofá y la habitación quedó en completo silencio. De acuerdo, dijo. Su voz sonaba tranquila. La furia del sótano se había extinguido, reemplazada por algo más frío y deliberado. Incluso sonrió. Una sonrisa breve, relajada y casi genuinamente cálida. No te asustes. Sé que lo que pasó allá abajo probablemente te dio una idea equivocada de mí. Pero cuando me conozcas un poco, te darás cuenta de que soy un tipo bastante razonable. Es fácil trabajar con él. Dejó que esa tierra cayera por un segundo. Todo lo que hice en el sótano esta noche fue eliminar a los malos. Los que eran realmente peligrosos, los que habrían seguido lastimando a la gente. Ya no están. La amenaza ha terminado. Levantó ambas manos, con las palmas hacia afuera. Estás a salvo. No voy a tocarte. A menos que me des una razón. Algunos fantasmas se relajaron visiblemente. Dejaron caer los hombros. Alguien dejó escapar el aliento que había estado conteniendo. Entonces Rango cambió de postura y su expresión cambió, solo ligeramente. La calidez no desapareció, pero algo más agudo se deslizó bajo ella. Algo serio. Pero aquí está la cuestión, señaló al suelo. Pagué mucho dinero por esta casa. Como varios cientos de miles de dólares. Legalmente, soy el dueño. Y con el tiempo, mi familia también se mudará aquí. Hizo una pausa, asimilando el peso de la situación. Lo que significa que, tu presencia aquí me complica las cosas. Los fantasmas intercambiaron miradas inquietas. Elizabeth, la mujer del vestido negro con la estola de piel, a la que llamaban la Dalia Negra, habló primero. Su voz era suave y practicada, la clase de voz que una vez dominaba una sala llena de gente con solo entrar. Nosotros también queremos irnos, créeme. Pero no podemos. Somos espíritus terrenales. Morimos en esta casa. Estamos atrapados aquí para siempre. No tenemos elección. Rango asintió, como si esperara esa respuesta. Claro. Ya me lo imaginaba. Levantó un dedo. Precisamente por eso he encontrado una solución que funciona para ambas partes. Dio una palmada con las manos. M3 Gun avanzó de inmediato, suave, silenciosa, eficiente, y sacó un fajo de papeles de algún lugar. Avanzó entre los fantasmas, entregándoles uno a cada uno con precisión mecánica. Rango los observó tomar los documentos y observó cómo sus ojos se dirigían al encabezado en negrita de la primera página. Contrato de alquiler de casa de asesinato. Les dejó leer el título por un momento. Luego habló. Este es el trato. Firman este contrato y se convierten en inquilinos oficiales de esta casa. El propietario soy yo. Pagan el alquiler a tiempo y pueden quedarse aquí todo el tiempo que quieran. Nadie los toca. Nadie los molesta. Simplemente, viven aquí. Igual que hasta ahora. Solo que ahora es legal. Un joven fantasma, nervioso, delgado, apenas veinteañero e incluso muerto, levantó la mano con cautela. ¿Cuánto cuesta la renta? Rango sonrió. Se acercó a él. Extendió la mano, con la palma hacia arriba, en un gesto casual, casi amistoso. Dame tu mano. El fantasma dudó, solo por un segundo, luego colocó su mano en la de Rango. En el instante en que la piel rozó la piel, la muñeca de Rango se iluminó. Una profunda sensación de tirón, como una corriente que arrastra algo desde el interior, recorrió el cuerpo del fantasma. Jadeó, abrió mucho los ojos, y su forma espiritual parpadeó como una luz con una conexión débil. Duró quizás 3 segundos. Rango lo soltó. El joven fantasma retrocedió un paso, respirando con dificultad, o haciendo el equivalente fantasmal a respirar con dificultad. Se miró las manos. Estaban un poco más apagadas que antes. Más pálidas. Como si alguien le hubiera bajado el brillo. Rango se volvió hacia el grupo, con los nudillos de bronce visibles en la palma de la mano. No amenazante, solo, presente. Un recordatorio. La energía dentro de sus cuerpos espirituales. Esa es la renta. Una vez a la semana. Todas las semanas. Dejó que eso se asentara. Y antes de que alguien pregunte, no los voy a dejar secos. Los dejaré descansar entre colecciones. Y lo que quieran, entretenimiento, actividades, compañía, haré lo que pueda para que funcione. Esto no es una prisión. Hizo una pausa. Pero no me gusta que me digan que no. La habitación estuvo muy silenciosa durante mucho tiempo. Entonces, uno a uno, los fantasmas se miraron. Miradas de impotencia. Suspiros resignados. El tipo de conversación silenciosa que se daba entre personas, o espíritus, que se habían quedado sin opciones y lo sabían. Uno a uno, firmaron.
Rango observó cómo se llenaban los contratos, con una pequeña sonrisa de satisfacción en la comisura de los labios. Lo había sentido en el momento en que el primer fantasma había pagado. Un leve aumento en la barra de progreso. Lento, sí. Pero con 23 espíritus pagando semanalmente, la matemática era simple. El bar se llenaría. Era solo cuestión de tiempo. Estaba empezando a pensar en lo que podría traer la siguiente invocación, lo que el sistema podría desbloquear al 100%, cuando dos fantasmas se separaron del grupo con una especie de gracia sincronizada que solo podía surgir de años de práctica. Elizabeth se deslizó hacia él desde la izquierda. Moira desde la derecha. Ambas se movían como si lo hubieran coreografiado. Lentas, pausadas, cada una acortando la distancia con una facilidad que sugería que ya habían hecho algo así antes. Muchas veces. Elizabeth llegó primero, apoyándose en su lado izquierdo con una elegancia lánguida y despreocupada. La estola de piel que llevaba sobre el hombro le rozó el brazo. Ladeó la cabeza, sus labios rojos se curvaron en algo que era más una invitación que una sonrisa. Jefe, dijo en voz baja y melosa. Hay muchas cláusulas en este contrato que no entiendo bien. ¿Podría explicármelas? Antes de que Rango pudiera responder, Moira ya estaba allí, a su derecha, apretada contra él, rozando su pecho con un gesto casi deliberado. Lo miró con ojos muy abiertos y sinceros, y una sonrisa que los contradecía por completo. Igualmente, dijo con dulzura. Algunas de estas palabras son muy confusas. Quizás, ¿podríamos ir a un lugar más cómodo? ¿Podrías explicárnoslas bien? Rango sintió el contacto de ambos lados. Lo registró. No reaccionó, al menos no visiblemente. Su expresión permaneció completamente neutral. Pero sus ojos se desviaron, casi imperceptiblemente, hacia su muñeca. Miró la hora. Faltaban 40 minutos para que empezara su turno. Volvió a mirar a Elizabeth. Luego a Moira. Ambas lo observaban con expresiones de interés paciente y expectante. La comisura de su boca se torció. El tiempo parece bastante suficiente.